Vale, Recording in progress. ya. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, lo que nos toca hacer es la clase y en primer lugar, mil disculpas. Yo vi con mi grupito que me tocaba recién el lunes, pero bueno, gracias por permitirme hacer en la noche. Entonces, vamos a desarrollar básicamente sobre las intoxicaciones este, los fármacos más frecuentes en pediatría que causan intoxicación son el paracetamol y los antihistamínicos, ¿no? Entonces, debemos de considerar que de acuerdo a las poblaciones son diferentes las estadísticas, ¿no? De repente, en los medios socioeconómicos más bajos, donde hay poco control de los padres hacia los niños y que los dejan a cargo de incluso de menores de edad o de vecinos, entonces pueden presentarse las intoxicaciones agudas con más frecuencia, ¿no? Y estas suelen llegar a emergencia en un porcentaje de 0,3 a 0,5% de las consultas, ¿no? Una pequeña población de estos niños que llegan intoxicados pueden requerir cuidados intensivos. Respecto al analgésico más utilizado y antipirético es el paracetamol, ¿no? Que también se conoce como acetaminofeno. Es un fármaco de uso bien extendido, incluso se puede adquirir sin prescripción médica. Ahora, eh, es quizá en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, es la causa más frecuente de intoxicación medicamentosa, ¿no? Y en países desarrollados, la intoxicación por paracetamol es una de las primeras causas de falla hepática aguda. Eso, no más. La dosis tóxica en niños, recuerdan ustedes que la dosis terapéutica de paracetamol es de 15 a 20 miligramos por kilo, ¿no es cierto? Entonces, la dosis tóxica, miren, es bastante elevada, de 150 a 200 miligramos por kilo. La mortalidad cuando se da una atención oportuna y precoz es menor del 0,25 al 0,5%, ¿no? Vamos a ver por qué en niños la muerte no es menos frecuente que en adultos, en la intoxicación por paracetamol. ¿Qué hace que el niño pueda ingerir el fármaco de repente todo un frasco por descuido, ¿no? Generalmente esto ocurre en preescolares, cuando se deja al alcance de los niños, incluso a veces los padres los ponen en alto y los niños ven la forma, cómo alcanzar de repente parándose en las sillas, en la mesa, ¿no? Acumulando un banco que lo hemos visto sobre sillas, etcétera, porque el color y el sabor de estos medicamentos, del paracetamol, es bien agradable.
Afortunadamente, la presentación farmacéutica ya ha reducido, ¿no? Para que si el niño ingiera todo el frasco, no llegue a producir una intoxicación masiva. En lactantes, la causa más frecuente se presenta cuando los padres, en su intención, en su buena intención de querer controlar la fiebre o el dolor, le dan una sobredosificación dándole con más frecuencia de lo prescrito, ¿no? Tal vez no se excedan en la medida, ¿no? Pero sí se exceden en el intervalo de horas, es lo que suelen manifestar los padres de los lactantes. Los padres de los preescolares eh, manifiestan que la mayoría son intoxicaciones accidentales y en los adolescentes puede ser que sea intencional. Podemos hablar de que las intoxicaciones pueden ser agudas o crónicas, ¿no? La intoxicación aguda es la más frecuente y es fácil de diagnosticar con una anamnesis adecuada. La intoxicación crónica es menos prevalente, pero puede ser más grave. ¿En quiénes se puede dar? En pacientes que tienen un dolor crónico de difícil control. Entonces van acumulando las dosis, ¿no? Y en pacientes que tienen daño hepático previo también, ¿ya? Entonces se puede acumular de repente la dosis entre 2 a 4 días, ¿no? Y superamos los 150 miligramos por kilo por día, de 150 a 200. Los pacientes en edad preescolar con procesos febriles y banales que reciben por equivocación de usos supraterapéuticas de forma repetida, que es lo que yo les he dicho, ¿no? Los padres angustiados suelen dar sobredosis acortando el intervalo y dándolo por un tiempo así, ¿no? Hay procesos virales que se manifiestan solo por fiebre, sin ningún hallazgo. Los médicos o el personal que lo atiende le dicen, vaya tranquilo, solamente cálmele la fiebre, etcétera, dele abundantes líquidos y no aparecen otras manifestaciones. Entonces, eso angustia mucho a los padres y hay el concepto de equivocado de que las fiebres altas eh, pueden dar convulsiones en todos los niños, ¿no? Entonces tienen miedo que lo convulsione, incluso le dicen les va a dar meningitis y, y no es eso, pues ustedes saben. Sí, puede ser que pueda dar una convulsión febril en el paciente que tiene un umbral bajo para convulsivo bajo, ¿no? Pero no necesariamente pues es que se va a convertir en meningitis. Por ese es el temor que los padres manifiestan. Y los adolescentes o los adultos jóvenes que están habituados al consumo excesivo de alcohol, puede ser que estén atracones, ¿no? Así esporádicamente, o que beban licor en forma crónica. Entonces, estos pacientes sí tienen ya afectación, la hepatitis alcohólica, y son más susceptibles de desarrollar intoxicación por paracetamol con menor dosis, ¿no? Ahora, eh, una vez que se ingiere el medicamento, la absorción puede más o menos alcanzar concentraciones séricas máximas a los 30 a 60 minutos, ¿no? Y eso es lo que suele suceder cuando se le da la dosis terapéutica, ¿no? Más o menos ese es después de la absorción, el tiempo de vida media del paracetamol es de 4 a 6 horas. En cambio, cuando se da el paracetamol, en caso de sobredosis, la absorción se retrasa, alcanzando la máxima concentración a las 4 horas, ¿no? Y en ocasiones se retarda hasta 8 horas. Y sobre todo cuando el vaciamiento gástrico se retrasa por la presencia de alimentos o de otros fármacos que pueden interferir con la absorción gastrointestinal, ¿no? Bueno, luego del que el fármaco es absorbido, va a sufrir una biotransformación en el hígado por tres vías, ¿no? La vía de la sulfatación, la glucoronización y la oxidación microsomal. Entonces, el 95% del paracetamol se va a conjugar con el ácido glucurónico y va a producir metabolitos que se eliminan, se excretan por la orina, ¿no? El 5% restante se hace el metabolismo por acción de la enzima
el metabolismo a nivel mitocondrial por acción de la vía de la enzimática de la citocromo P450, ¿no? Y aquí va a dar un producto que es tóxico para el hígado, ¿no? Que es el NAPQI, que es en realidad el N-acetil P-benzoquinoinamina, que es NAPQI. Ese es el metabolito que es extremadamente tóxico para el hígado, ¿no? Y esto es que se obtiene por vía citocromos. El NATQI se conjuga con el glutatión para producir ácido mercaptopurínico y cisteína, y de esta manera ya pierde su carácter tóxico, ¿no? Ahora, la sobredosis de paracetamol, ¿qué es lo que va a producir? Produce la depresión de los depósitos de glutatión hepático y eso es lo que favorece el daño hepático, ¿no? No hay con qué se conjugue el NAPQI. Y ahora, también ya en las intoxicaciones severas, no solamente se produce esto a nivel hepático, sino también este producto a nivel renal. Y puede dar síndrome hepatorrenal. Los niños menores de 6 años están menos expuestos a la toxicidad por paracetamol porque tienen un proceso de sulfatación más eficiente y una mayor regeneración del glutatión reducido. Entonces, de esta manera producen menos cantidad de metabolitos tóxicos. A ver, las manifestaciones clínicas se pueden dar en, en 4 fases, ¿no? Dependiendo del tiempo transcurrido. Entonces, la primera fase se va a dar en las primeras 24 horas, ¿no? Hay pacientes que pueden pasarse las primeras horas en forma sintomática y casi ya al final del primer día van a presentar náuseas, vómitos, ¿no? Hiporexia, malestar general, generalmente después de las 6 horas de ingesta. Hemos visto que por lo general en sobredosis la absorción se retrasa hasta 4 horas, ¿no? Entonces, por eso las manifestaciones, cuando suelen presentarse, van a ser más allá de las 6 horas, entre 6 y 24 horas. Y eso es la fase 1, donde las enzimas hepáticas todavía no se incrementan, entonces el perfil hepático es completamente normal. La segunda fase comienza después de las 24, entre las 24 y 48 horas. El paciente puede permanecer asintomático, ¿no? Como que ya puede presentar dolorabilidad en hipocondrio derecho, sobre toda la palpación, y podemos apreciar discreta hepatomegalia. Aquí sí ya después de las 24 o 48 horas vamos a ver que comienzan a elevarse las transaminasas, tanto la transaminasa glutámica oxalacética como la glutámico pirúvica. Se prolonga el tiempo de protrombina y puede haber elevación de bilirrubinas y de la creatinina. Después de las 48 horas ya vamos a presentar la fase 3 y aquí sí ya las manifestaciones clínicas son bastante manifiestas, ¿no? Náuseas, vómitos, cefalea, ictericia, trastornos de la coagulación. Conforme va transcurriendo el tiempo puede aparecer manifestaciones de falla hepática aguda y falla renal con encefalopatía hepática, hipoglicemia es un dato bastante resaltante, oligoanuria, también puede presentarse pancreatitis, ¿no? Y aquí sí vamos a encontrar que a nivel de, hay retención nitrogenada, ¿no? Elevan la creatinina y las transaminasas pueden elevarse entre 1000 y 30.000 unidades internacionales, ¿no? Es marcado. Y la fase 4, que se presenta después de las 96 horas y que puede durar hasta 2 semanas, em, en algunos casos, ¿no? Puede dar falla hepática fulminante con coma y muerte, si es que no se trata. Y en estos casos, la única medida salvadora sería el trasplante hepático. O si el daño no ha sido tan severo, ¿no? Entonces, sí se puede presentar, sí se puede presentar la resolución espontánea del proceso, ¿no? En estas 2 semanas. ¿Ya? Muy bien, ¿qué exámenes auxiliares le vamos a solicitar? O sea, el diagnóstico fundamentalmente es clínico. Eh, Generalmente cuando los niños se presentan a la emergencia y son llevados por sus padres, ¿no?
tanto en lactantes como preescolares, haciendo una adecuada anamnesis se puede llegar al diagnóstico. Pero en adolescentes, sobre todo cuando hay intentos de suicidio, así es más difícil porque o puede ser que no quieran dar los datos o ya están sumamente graves, ¿no? Muy bien, entonces podemos pedir hemograma, ¿no? Que en la fase 3 ya pueda presentarse un cuadro de sepsis, ¿no? La bioquímica, que ya hemos visto cómo se va a ir alterando. La glicemia es un marcador importante, sobre todo para pronóstico. La elevación de urea y creatinina también se va manifestando conforme progresan las fases de la intoxicación. Puede haber trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Trastorno del equilibrio ácido-base, presentando acidosis metabólica, de repente desde la fase 3 también. Alteración del perfil de coagulación, que comienza con el tiempo de protrombina prolongado, prolongación del INR también. Y nosotros también podemos, en algunos establecimientos, se puede hacer la determinación de los niveles plasmáticos del paracetamol después de las 4 horas de la ingesta, ¿no? Y esto, cuando se consigue hacer, hay que traspolarlo a un homograma de Rumac-Matthew para ver cómo, en qué fase estamos y si se puede, este, iniciar la terapéutica, ¿no? ¿Qué grado de, digamos, qué magnitud del daño existe? Pero esto es solamente dentro de las primeras 24 horas, ¿no? Entonces es la concentración sérica de acetaminofeno en plasma en microgramos por mililitro, ¿no? Y el número de horas, ¿no? Entonces el nomograma de Rumac-Matthew solamente sirve para las primeras 24 horas, ¿no? Y entonces, cuando este nomograma, ¿no? La concentración sérica de paracetamol sobrepasa los 200 microgramos por mililitro, ¿no? En las primeras 24 horas probablemente haya ya algún grado de hepatotoxicidad y así de acuerdo a los niveles encontrados es mayor el grado de hepatotoxicidad y eso nos sirve para poder determinar el inicio del antídoto, ¿no? Nosotros, cuando no hay una persona que lleva la información, este, fidedigna, entonces puede parecer como cualquier cuadro de falla hepática aguda. Hay que diferenciarlo porque hay veces hay pacientes, ¿no? Que tienen en forma crónica prescripción de medicamentos como anticonvulsivantes, por ejemplo, el ácido valproico, ¿no? Puede también confundirse con intoxicación por hongos, ¿no? Sobre todo del tipo de las setas, como la manita faloides, eh, picaduras, ¿no? De insectos o de animales ponzoñosos, ¿ya? O también hay que hacer el diagnóstico diferencial con cualquier otra causa que pueda llevar a una insuficiencia hepática aguda, por ejemplo, enfermedades metabólicas, ¿no? Enfermedades infecciosas como la infección por citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes, los virus de la hepatitis A o B, ¿no? Por ejemplo, y algunos enterovirus. ¿Cuál es la causa, cuál es la hepatitis viral que con mayor frecuencia de hepatitis fulminante aguda? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? La hepatitis por virus, eh, la hepatitis A es la que con más frecuencia puede dar falla hepática fulminante aguda, ¿ya? Entonces hay que de todas maneras pues hacer si entra en el diagnóstico diferencial y tenemos que pedir el perfil TORCH, serología para Epstein-Barr, serología para hepatitis viral A, B, C, que son las más comunes, ¿no? También puede ser confundida con una hepatitis autoinmune, ¿no? Con una hepatitis tóxica por otras, envenenamientos, ¿no? O puede ser parte eh, de, de causa no determinada, ¿no?
Entonces, lo importante es realizar una adecuada anamnesis. Ah, aquí alguien me había escrito por el chat. Ah, la asistencia. Link de asistencia, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ya. Entonces, realizar una adecuada anamnesis y un examen físico, ¿no? Este, en los pacientes no hay que hacer mucho la palpación profunda en el hipocondrio derecho, solamente basta con la palpación superficial, se va a detectar la dolorabilidad difusa, ¿no? También puede haber distensión abdominal. Una vez que el paciente llegue a emergencia, debe ser evaluado en el área de shock trauma y una vez que se estabilice, tiene que pasar a cuidados intensivos, ¿no? Entonces hay que hacer un monitoreo de todas las funciones vitales, una evaluación neurológica para estar alerta, sobre todo ante la inminencia de una falla hepática aguda con encefalopatía hepática. No nos olvidemos siempre de tomar los controles, los exámenes que hemos solicitado, un hemoglucotés es muy importante, e iniciar el tratamiento de soporte, ¿no? Si hay un desequilibrio electrolítico o metabólico, hay que tratar de corregirlo, si hay hipoglicemia, hay que corregirla, ¿ya? Eh, Ahora, si la dosis ingerida con seguridad es menor a 150 miligramos por kilo por día, probablemente no requiera tratamiento con el antídoto, pero hay que observarlo, ¿no? Porque ya les digo, puede ser que el paciente pueda estar recibiendo otro tratamiento con otros fármacos hepatotóxicos o pueda tener un daño hepático previo, ¿no? Ahora, si la dosis ingerida es más de 150 miligramos por kilo y hemos tenido la oportunidad de hacer el dosaje plasmático de acetaminofeno, entonces podemos manejarnos con el nomograma de Rimac Matthew. Ya, entonces, ahora vamos a ver cuáles son las medidas generales. Si el paciente llega en un lapso de menos de 4 horas, ¿no? Que, por ejemplo, la mamá le haya dado a un bebé, bueno, a un niño de 2 añitos, 3 añitos su medicamento, y los niños pues piensan este, que si se toman más van a sanar más rápido, sobre todo cuando tienen fiebre, algún dolor. Y es cuestión a veces de escasos minutos, a veces segundos, que la mamá se voltea, se descuida, de repente, y ¡zas! El niño se ingirió todo el fajo en sobredosis, ¿no? Entonces, si en ese lapso llega a emergencia el paciente, sí se puede hacer un lavado gástrico, ¿no? Y administrar carbón activado para impedir la absorción. Pero si ya llega después de las 4 horas y de acuerdo a la sobredosis requiere la administración del antídoto, que es la N-acetilcisteína, ¿no? Y también pues hay que hidratar bien al paciente para tratar de eliminar el tóxico, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Menos de 4 horas, lo que les he dicho, el administrar carbón activado por vía oral o por sonda nasogástrica hasta en las primeras 2 o 3 horas post ingesta, ¿no? Ideal sería en la primera hora. Y para aumentar la eliminación, pues ingerir líquidos, ¿no? Por vía oral, salvo que el paciente esté comatoso o con obstrucción intestinal, entonces ahí hay que hidratar al paciente por vía parenteral, ¿no? A las 4 horas ya se hace el dosaje sérico de paracetamol y se comienzan con los análisis basales, ¿no? Entre 4 y 24 horas, ¿no? Si no se obtiene el resultado, se inicia el tratamiento, ¿no? Con el antídoto. Recuerden que las manifestaciones clínicas aparecen después de las 6 horas por lo general, ¿no? Entonces, si ya nosotros estimamos que la dosis ha sido superior a 150, entonces iniciamos el manejo con la administración de N-acetilcisteína. Nombre comercial más común, más conocido es el Fluimucil, ¿no? Y obviamente lo ideal es empezar la terapia ah, cuanto antes para evitar la aparición o la progresión del daño hepático, ¿no? Que definitivamente ya se va a instalar a las 8 horas post ingesta, ¿no? Entonces, el inicio precoz de la N-acetilcisteína definitivamente reduce la posibilidad de una hepatotoxicidad severa y obviamente la mortalidad, disminuye la mortalidad, ¿no? Ahora, si da la mala suerte que los pacientes no son detectados, sobre todo los adolescentes, ¿no? Que nosotros hemos tenido pacientes,
que han estado hemos tenido una paciente que les cuento que estuvo hospitalizada, sufría de anorexia nerviosa, tenía varios trastornos psicológicos y bueno, esa niña no quería vivir, pues, ¿no? Porque encima que, o sea, era lesbiana, la habían descubierto, tenía 12 años y sus padres la habían, era, dice, muy inteligente, ocupaba el primer puesto, pero pues había, tenía ese trastorno de la sexualidad, se había identificado como lesbiana, quería ser, delgada, ¿no? Pensando, bueno, no es que pensaba, sino que había leído que si no comía y tenía anorexia le daba menorrea, ¿no? Y también iba a tener eh, menos producción hormonal, entonces no iba a modificarse su cuerpo, ¿no? Entonces, por eso es que ella decidió tener esta anorexia, también tenía bulimia. Y bueno, cuando los padres se enteraron, la cambiaron del colegio y obviamente ella estaba enamorada de una compañera de su antiguo colegio y no se logró en el tratamiento psiquiátrico mientras estuvo hospitalizada, no se logró mucho, ¿no? En realidad la niña estuvo como 2 meses hospitalizada y le dieron de alta, ¿no? La mamá era profesora y el papá tampoco paraba en casa, creo que estaban incluso separados. Entonces, cuando la niña fue dada de alta, este, la dejaron en su casa sola, ¿no? Por más que se le había recomendado que no debería permanecer sola. Y como les digo, el paracetamol pues es de venta libre, ¿no? Lo encuentran hasta en las bodegas o en las farmacias sin receta médica, ¿no? Entonces la niña, ¿no? Ella era muy lista. Se compró varios blisters de paracetamol, varios blisters, ¿no? Y ella había sido, como le dije, había estado hospitalizada 2 meses. Ella, escuchaba, pues, ¿no? Que había un niño que había tenido una intoxicación accidental, un lactantito, un preescolar, perdón, este, que luego de salir de UCI, estuvo en sala común cerca a la niña, ¿no? Era un preescolar. Entonces ella escuchaba, pues a ella le gustaba, mientras pasábamos la visita, ella caminaba por todas las camas, como había estado bastante tiempo hospitalizada, y escuchó, pues, ¿no? Que el paracetamol, pues, tenía riesgo de intoxicación y de muerte. Bueno, esta niña fue comprando sus blisters de paracetamol y la mamá, pues, la dejó desde las 7 de la mañana y se apareció como a las 4 o 5 de la tarde, pues, regresando de su colegio, ¿no? De su trabajo del colegio. Pues la niña, como ella siempre vomitaba, la mamá no le llamó la atención. Recién al día siguiente, que ya estaba un poco encefalopática, ¿no? Recién la llevó al hospital y no se sabía qué era, ¿no? Se pensaba que era deshidratación en emergencia. No sabían que venía intoxicada. Pero como la niña pues ya tenía trastornos nutricionales, más o menos ya llegó después de las 48 horas y ya aparecía ictericia, bueno, todas las pruebas tenía falla hepática aguda, este, pero no se sabía por qué era, ¿no? Mientras que se estaba investigando. O sea, les cuento esto para que sepan que no siempre es fácil detectar que la causa es la intoxicación por paracetamol. O sea, mientras, claro que en horas, en emergencia, se le tomó sus marcadores hepáticos, su set de hepatitis viral, su serología para otros, virus, ¿no? Se pensaba en intoxicación por otros fármacos, hasta que, bueno, la mamá se quedó en el hospital con la niña y no se fue a dormir, estaba ahí con... Al día siguiente, digamos que al tercer, casi entre el tercer y cuarto día fue el papá a la casa, ¿no? Y comenzó a buscar, pues, entre las cosas de la niña y encontró que debajo del colchón estaban todos los blisters, de paracetamol que ella los había desprendido, las pastillas, ¿no? Y luego debajo de la cama también encontró las pastillas que ella no había tomado y por eso nos enteramos pues que era una sobredosis de paracetamol, ¿no? Entonces, la niña
ya estaba en UCI, pues, ¿no? Con todo el soporte hemodinámico, pero no se le inició el antídoto porque no se supo. Hasta ya cuando vino ya no iba a ser, bueno, de todas maneras le intentaron, pero ya no había nada que hacer y tampoco se consiguió donante, no era compatible con sus padres. A las finales nos enteramos que era una niña adoptada, ¿no? Y probablemente ella lo sabía, por eso que tenía tantos trastornos mentales, ¿no? Este, y ninguno de los padres era compatible y obviamente no hubo donante, entonces la niña falleció. La adolescente, una adolescente de 12 años, falleció, ¿ya? Así no siempre es fácil diagnosticar la intoxicación en adolescentes cuando tienen intento de suicidio, ¿ya? Ahora, entonces, si han pasado más de 24 horas y el paciente está sintomático y los niveles, y los análisis son normales, el paciente puede ser dado de alta, ¿no? Obviamente, recomendando, si la familia es confiable, diciéndole, ante cualquier signo o síntoma de alarma, regresen a la emergencia, ¿no? Ahora, si no se sabe la ingesta, la dosis, la sobredosis, de la ingesta del paracetamol, entonces aquí hay que hacer la evaluación personalizada, ¿ya? Este, y lo que nos puede marcar, pues, es los niveles séricos de transaminasas, el INR, el perfil de coagulación, ¿ya? Porque no siempre se puede hacer dosaje sérico de paracetamol, no todos los establecimientos cuentan con laboratorios que puedan hacer el dosaje sérico, ¿no? Pero ante la duda es si sabemos que es una sobredosis por paracetamol, aunque no podamos hacer este dosajes séricos de paracetamol, pues ante la duda podemos iniciar la administración del antídoto, ¿no? Ya. Entonces, si no sabemos la dosis, ante la duda se puede iniciar, evaluando cada caso de forma personalizada con el dosaje sérico de transaminasas, ¿no? Ahora, si se trata de una dosis supraterapéutica, así, o sea, se trata de una intoxicación crónica, ¿no? En forma repetida, tampoco no hay una pauta universal de actuación, ¿no? Que esté aceptada. Entonces, se evalúa también al paciente, ¿no? Eh, y se controla, pues, periódicamente la función hepática. Pero sí ante síntomas y signos de intoxicación, sí hay que iniciar la administración del antídoto, ¿no? Ahora, ¿cómo se da? ¿Por vía oral o por vía intravenosa? ¿No? De acuerdo a la gravedad del caso y a la tolerancia oral. Ambas rutas pueden ser eficaces de acuerdo a lo que el paciente lo requiere, ¿no? Entonces, sí, se tiene que usar la vía intravenosa cuando el paciente pues no va a colaborar, ¿no? Puede tener somnolencia, estar encefalopático o tener muchos trastornos hidroelectrolíticos o predominan los vómitos, entonces obviamente no se va a iniciar la vía oral, hay que darle por vía parenteral. ¿Ya? Y la administración puede ser por vía oral directa o por sonda nasogástrica, ¿ya? Entonces, hemos dicho que si llega antes de las 2 horas se le puede administrar carbón activado, ¿no? Eh, entonces a veces hay estudios controversiales que dicen que al paciente que se le administró carbón activado podría inactivar también el efecto del antídoto por vía oral, pero esto no está bien demostrado. Entonces de repente se puede iniciar por vía parenteral y pasada un tiempo, ¿no? 2 a 4 horas se le puede pasar a vía oral. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se le da la administración por vía oral? Si el paciente lo tolera, no tiene náuseas ni vómitos, se le da diluido en suero glucosado, ¿ya? Y la dosis es dosis inicial, se arranca con 140 miligramos por kilo, ¿no? Y se va seguida de 17 dosis de 70 miligramos por kilo cada 4 horas, ¿no?
Entonces, la dosis total acumulada vendría a ser a 1.330 miligramos por kilo, ¿ya? Ahora, esto obviamente pues miren, 17 dosis de 70 miligramos cada 4 horas, ¿no? Eh, si se produce un vómito, ¿no? Entonces la dosis debería repetirse. Pero si persisten los vómitos, se puede intentar el uso de metoclopramida u ondansetron y si o pasar a la vía oral, ¿no? Entonces la pauta clásica endovenosa, vamos a bajarlo acá, este, de la N-acetilcisteína, 150 miligramos por kilo intravenoso en la primera hora. La vía oral es 140, la primera dosis, ¿no? La vía endovenosa es 150. Y luego lo bajamos a 50 miligramos por kilo intravenoso en las siguientes 4 horas, ¿no? Que viene a ser a 12,5 miligramos por kilo por hora. Y luego, ya en las 16 horas restantes, se le da a 6,25 miligramos por kilo por hora, ¿ya? Entonces, aquí está un resumen. ¿Cómo se diluye? Es la acetilcisteína al 20% se diluye de 1 en 4, ¿no? Generalmente en agua azúcar, en suero glucosado, si está en el hospital, si se puede, con algún zumo de frutas, ¿no? Em, Ya hemos hablado de la dosis de carga y cómo se continúa en las siguientes, con las 70 miligramos por kilo, cada 4 horas por 17 dosis. O sea, en la terapia nos dura 3 días, ¿no? Ahora, ¿en qué momentos tenemos que terminar? Obviamente terminamos cuando este, eh, hemos determinado que la dosis supera los 140 o 150 miligramos por kilo de paracetamol, ¿no? De sobredosis de paracetamol. Y tenemos que terminar en los 3 días. Ahora, si no hubo dosaje sérico de paracetamol al inicio, ya después de las 24 horas no sirve, ¿ya? No sirve. No sirve tampoco para suspender la terapéutica. Y ya hemos hablado de la. Ahora, por la administración intravenosa, ¿no? Entonces, eh, la intoxicación 8 a 10 horas antes, si los vómitos son incorresibles, ¿no? Si se presenta también alteración marcada del perfil de coagulación o hay falla hepática, ¿no? Entonces ya hemos dicho el mismo esquema. Esto, pues, el total de la infusión va a reducirse, pues, a 20 horas, ¿no? Ahora, la administración de N-acetilcisteína intravenoso debe ser monitorizada por posibles reacciones anafilácticas, ¿ya? Que generalmente se tienen que monitorizar al inicio de las primeras horas de tratamiento. Y si apareciera alguna de estas manifestaciones, obviamente no lo vamos a suspender porque en nuestro medio es el único antídoto, ¿no? Entonces hay que hacer uso de antihistamínicos o corticoides si es que hay una reacción alérgica, ¿ya? Y se puede disminuir la velocidad de infusión. Y los pacientes que toleran bien la infusión desde el inicio no requieren monitorización posterior, ¿no? Después de las 6 horas ya no requieren monitoreo. O sea, sí le podemos ir haciendo sus controles seriados de las pruebas hepáticas a las 24, 48 horas, ¿no? Y para vía intravenosa se diluye en solución salina. Bueno, si los niveles de paracetamol hay más de 30 gramos totales o tiene niveles de más de 500 miligramos por mililitro, ¿no? Esto ocurre generalmente en adolescentes, ¿ya? Como hemos dicho, con intento de suicidio. Hay algunos institutos de toxicología. Nosotros solo tenemos uno, el manejo de niños en el Psicotox, ¿no? Que está en el Hospital de Emergencias Pediátricas. Ahí, ahí es donde hacen dosaje de tóxicos.
Muy bien, estas son ya las dosis, o sea, cómo manejamos en forma personalizada el manejo, ¿no? Que es lo que le hemos estado hablando. Existen otras terapias, pero no las disponemos nosotros, ¿no? Que es el Fomepisol, que es un inhibidor del alcohol deshidrogenasa que previene la oxidación que produce los metabolitos tóxicos, ¿no? Y se ha utilizado como coadyuvante de la acetilcisteína a dosis de 15 miligramos por kilo, pero todavía no está pues bien comprobado, ¿no? El Fomepisol. Ahora, si a pesar de la administración del antídoto la evolución es desfavorable o no hemos podido, ¿no? Detectar a tiempo, no se inició a tiempo el antídoto y el daño hepático ha progresado y el paciente, requiere de un trasplante, pues el paciente debería ser transferido a un hospital trasplantador, ¿no? Como ya les he dicho, no es fácil. A veces no se consigue donante, o a veces incluso cuando el papá o la mamá pueden ser compatibles, de repente tienen hígado graso, ¿no? Por nuestra alimentación hacia predominio grasa. Mucha gente joven tiene hígado graso moderado y ya no es buen candidato a donante, a donador, ¿no? Ahora, en general, la mayor parte de intoxicaciones tienen buen pronóstico porque no son tan masivas, ¿ya? Entonces, un 2% de casos de hepatotoxicidad severa, ¿no? Con transaminasas mayores de 1000 ingresan para el tratamiento. Entonces, algunos, bueno, hemos visto que pueden subir hasta 30.000. La otra vez hemos visto un paciente que por ingesta de un anticonvulsivante le subió las transaminasas a 6000, ¿no? Y luego se ha recuperado en pocos días. 3, 4 días bajaron las transaminasas a menos de 1000, ¿no? Entonces, así hay hígados pues que no están previamente dañados y que se pueden recuperar, ¿no? Así suban las transaminasas a cifras elevadas con un buen soporte, y en la administración del antídoto se puede recuperar al paciente, ¿ya? Pero también como que en algunos casos sí puede haber muerte, ¿no? Bueno, entonces, ¿a quiénes van a tener mala evolución? Cuando hay una supradosis de paracetamol, pacientes con antecedentes de alcoholismo crónico, cuando el tratamiento o el paciente viene después de las 24 horas, cuando hay un intento de suicidio, sobre todo en adolescentes, y cuando haya consumo de drogas hepatotóxicas. ¿Y quiénes son los que van a requerir probablemente trasplante hepático? Aquellos que desde el inicio no muestren un tipo de protrombina bien prolongado, por encima de 37 segundos a las 48 horas post ingesta, aquellos que cursen con acidosis metabólica, que tienen una retención nitrogenada importante, con una creatinina más de 3 miligramos por decilitro, que desarrollen encefalopatía hepática grado 3 o grado 4, que cursen con hipofosfatemia, que la hiperbilirubinemia sea muy marcada y que presenten hipotensión refractaria al tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como ven, hay un niño atrapándose, tratando de treparse y alcanzar a las repisas altas, ¿no? Entonces, en los preescolares con procesos febriles agudos deben estar bien hidratados, ¿no? Y siempre pues estar vigilando al niño. Hay que educar mucho a los padres para que no se excedan en la dosis de los fármacos, ¿no? Si vemos que es una mamá muy angustiada o abuelas así muy angustiadas, entonces decirle, mire señora, si no le baja la temperatura con el paracetamol, no le esté dando más frecuencia, porque a veces han venido niños que comienzan a vomitar, ¿no? Y es porque les han dado el paracetamol cada hora, cada 2 horas. Entonces, siempre, nunca está de más invertir tiempo en explicarle a la familia cómo tiene que usar el medicamento, ¿no? Y siempre recomendarles, sobre todo a los primerizos, que vemos muy angustiados, no le vaya a dar usted más. Si el niño no le baja la temperatura, lo podemos asociar el paracetamol a otro AINES, ¿no? Por ejemplo, el ibuprofeno o el metamizol, o recomendarle que se haga el baño de inmersión. Y después que los envases de los medicamentos no sean cambiados, que estén bien rotulados, ¿no? Para evitar errores en la administración.
Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre intoxicación por paracetamol? O sea, en términos generales, la mayoría son intoxicaciones que se pueden recuperar, ¿no? Pocos son los casos que llevan al trasplante y a la mortalidad. Son los menos, afortunadamente. Bueno, el segundo grupo de fármacos que produce intoxicación frecuente en pediatría son los antihistamínicos, ¿no? Que son de uso común también, sobre todo para el control de las alergias, ¿no? Que nuestra población tiene tanta polución ambiental, predominan mucho las alergias respiratorias, alergias dérmicas, ¿no? Entonces, igual los jarabes antihistamínicos tienen sabor, color agradable, ¿no? Muy atractivos para los niños, desde los envases, como ven acá, ¿no? Los envases de uso pediátrico son muy atractivos para los niños. Y ya, bueno. Entonces, ustedes saben que los antihistamínicos actúan y que hay ciertas diferencias entre los antihistamínicos de primera generación y los de segunda generación, ¿no? Entonces, los de primera generación son de vida media corta, atraviesan con mucha facilidad la barrera hematoencefálica y de por sí provocan somnolencia, em, eh, en los niños puede haber irritabilidad, ¿no? A la dosis terapéutica, ¿ya? Em, Dentro de los antihistamínicos de primera generación más usados tenemos la clorfenamina, que sí se puede administrar por vía oral, bien en gotas, en presentación en gotas, en jarabe, en tabletas, y para inyectable para uso intramuscular o intravenoso, ¿no? Entonces, otro antihistamínico de uso frecuente es la difenhidramina, que se usa como antiemético, ¿no? El otro es que estoy mencionando, es la prometacina, que se utiliza como un tranquilizante mayor, y la tripolidina, que todavía viene conformando parte de los medicamentos antigripales, ¿no? Entonces, en estos antihistamínicos de primera generación predominan sus efectos sedantes y anticolinérgicos, ¿no? Y sobre todo, pues como atraviesan la barrera hematoencefálica, bloquean este, los receptores H1 a nivel del sistema nervioso central. Los de segunda generación tienen algunas ventajas, no atraviesan con mucha facilidad la barrera hematoencefálica, no se unen mucho a los receptores, sí pueden atravesarla, pero no tienen tanta afinidad a unirse a los receptores H1 del sistema nervioso central, ¿no? Tenemos que son de vida media más prolongada. Bueno, el astemisol está aquí mencionado, pero ya no se usa, fue eliminado hace unos años, ¿no? Porque provocaba arritmias súbitas. Pero sí seguimos usando la cetericina y su compuesto levógiro, que es la levocetericina, y la loratadina y su compuesto de estrógeno, que es la dextroloratadina, ¿no? Estos son más potentes, tienen vida media más larga y tienen menores efectos adversos, ¿no? Y no tienen tantos efectos sedantes. No podemos decir que no tienen, porque sí los tienen. Yo que soy una paciente atópica y consumo antihistamínicos, a mí la cetericina me da sueño. La loratadina, no, no me da sueño. Ya. Y los antihistamínicos de tercera generación son, ¿no? Aquí los consideramos pues al levógiro de la cetiricina y al destrógeno de la desloratadina, la levocetiricina. Esos son considerados de tercera generación. Así como vuelvo a enfatizar, ocupan el segundo lugar después del paracetamol en las intoxicaciones agudas en niños menores de 4 años, ¿no? Y la dosis tóxica, ¿no? Hemos dicho que el paracetamol es de 15 a 20 veces de la dosis terapéutica. La dosis tóxica de los antihistamínicos es 4 veces su dosis terapéutica, ¿no? Son de más estrecho margen terapéutico. Y los síntomas pueden aparecer rápido, ¿no? Más o menos a los 30 minutos. Y
Estos sí, a casi todos van a terminar en UCI porque, por los trastornos que provocan a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y sus efectos sobre todo colinérgicos, ¿no? Eh, lo que vamos a observar en los de primera generación. Somnolencia, ¿no? Bradisiquia, bradilalia, y vemos que el niño anda todo con trastornos de la marcha, así, con movimientos descoordinados, ¿no? Em, ya si ha sido la ingesta en una sobredosis considerable, el niño ya puede presentar otros síntomas de mayor gravedad, ¿no? El paciente puede presentar agitación psicomotriz, puede estar eufórico, comienza el paciente a hablar incoherencias y bastantes, o sea, bien verborreico, ¿ya? Aparece el niño con síntomas de rubicundez, puede subirle la temperatura, lo vemos con midriasis, con mucha inquietud motora, ¿no? El paciente puede manifestar que tiene visión borrosa, está la boca seca, el abdomen puede estar distendido, puede presentar temblores, palpitaciones, taquicardia y ocasionalmente arritmias, ¿no? Sobre todo los de segunda generación. Y pueden llegar incluso a presentar alucinaciones, coma, convulsiones y muerte, ¿ya? Y los de segunda generación, pues sí, con más frecuencia presentan arritmias cardíacas y prolongación del intervalo QT. Sobre todo cuando se asocian con algunos fármacos como que están contraindicados, ¿no? Por ejemplo, no se debería dar mm, con macrólidos, pero a veces vemos combinaciones que sí las dan. El grado de toxicidad por dosis es muy variable, ¿no? Entonces es más importante hacer la valoración clínica individualizada en cada caso. Obviamente, cuando el paciente llega, igual todos los casos de intoxicación, se tienen que hacer las maniobras del ABCD de la reanimación, ¿ya? Y hay que monitorizar al paciente porque los síntomas pueden ser precoces, entre 30 y 60 minutos, pero las manifestaciones se pueden ir increciendo. De todas maneras, el paciente tiene que ser ingresado y observado, ¿no? Por lo menos 8 horas después de la ingesta. Hay que hacer un control, aparte de ¿no? Un control de EKG, monitorizar la presión arterial y, sobre todo, los niveles séricos de electrolitos o nivel de potasio. Entonces, después de las medidas básicas de soporte, de estabilizar al paciente, ¿no? Obviamente garantizando una vía aérea permeable, tenga un buen patrón respiratorio y si requiere, pues se le da soporte oxigenatorio o ventilatorio, ¿no? Control del pulso y presión, ¿no? Ahora, a ver, si el paciente llega en primera hora, ¿no? Entonces sí se puede hacer un lavado gástrico, pero si ya no es conveniente inducir la emesis, ¿no? Eso no es ya no está considerado. El lavado gástrico a través de una sonda nasogástrica sí se puede realizar, ¿ya? También se puede administrar carbón activado 1 gramo por kilo, ¿no? En dosis única, ¿ya? Y eso es cuando llega en menos de 2 horas, o de repente en menos de 1 hora, porque ya hemos dicho que a los 30 minutos ya pueden haber síntomas, ¿no? No se olviden cómo se coloca la sonda nasogástrica, se mide desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja, ¿no? Y de ahí hasta el esternón, y esa es la distancia que debe de ingresar. Ya. Bueno, los antihistamínicos no hacen el efecto del primer paso, no tienen recirculación enterohepática, por eso es que solamente una dosis de carbón activado se debe administrar, ¿no? No hay que hacer dosis repetidas, ¿ya? Ahora, si no hay certeza de que sea el antihistamínico lo que está provocando la intoxicación, porque podemos hacer diagnóstico diferencial con otros tóxicos, ¿no? A veces el paciente llega inconsciente y los padres no saben o los tutores no saben qué fármaco está provocando la intoxicación, ¿ya?
Ahora, si el paciente llega convulsionando, obviamente, después las medidas generales de soporte, administrar para las convulsiones benzodiazepinas, que podemos usar el diazepam o el midazolam, ¿no? Diazepam de 0,25 a 0,4 miligramos por kilo puede ser intravenoso o rectal. Si no se logra el control de convulsiones con benzodiazepinas o con el diazepam, podemos hacer la infusión de midazolam y si no, el segundo fármaco de elección es darle una dosis de ataque de fenitoína, ¿no? De 15 a 20 miligramos por kilo por vía endovenosa, ¿no? Ya, ante síntomas de arritmias como taquicardia sinusal y prolongación del QRS, podemos administrar bicarbonato de sodio de 1 a 2 miel equivalentes por kilo en bolo en 20 minutos y se puede repetir hasta que desaparezca la arritmia. ¿Ya? No nos olvidemos de monitorizar el potasio. Ante la taquicardia ventricular podemos usar lidocaína, 1 miligramo por kilo intravenoso, ¿no? Seguido de 20 a 50 miligramos por kilo minuto, una infusión, ¿no? Ahora, esta torsade de points es más grave, ¿ya? Y podemos aplicar sulfato de magnesio de uno en 25 a 50 miligramos por kilo en niños, ¿ya? Que se aplica más o menos en 20 a 30 minutos. Y si el paciente pues está en inestabilidad, se puede hacer la cardioversión eléctrica, ¿no? Puede también el paciente presentar síntomas de distonía o de agitación y también se controlan con diazepam. Si el paciente presenta hipotensión, pues obviamente, ¿no? El uso de expansores plasmáticos, ¿no? O podemos usar inotrópicos, ¿no? En realidad ya no usamos mucho la dopamina, pero se puede usar la dobutamina de 5 a 10 microgramos kilo minuto o la noradrenalina, ¿no? En infusión continua. Si presenta la hipertermia maligna, hemos dicho que por síntomas colinérgicos puede presentar hiperpirexia, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos que usar los antitérmicos y usar medidas físicas, ¿no? Y en intoxicaciones graves o insuficiencia renal aguda puede producir rhabdomiólisis, ¿no? Entonces se le puede usar las técnicas de reemplazo renal, puede hacerse hemodiálisis o diálisis peritoneal, porque como estos fármacos tienen alto volumen de distribución, es difícil que puedan eliminarse a través de hemodiálisis o peritoneal o diálisis, pero si el paciente está en falla renal, se utiliza para el soporte de la falla renal, pero no digamos, con la primera intención que sería extraer el fármaco, ¿no? Ya es difícil removerlo por estos medios, pero sí hay que darle el soporte de la falla renal aguda, ¿no? Entonces, igual, recomendaciones generales, prevenir las intoxicaciones es mejor que tratarlas, ¿no? No dejar al alcance de los niños los medicamentos, ¿no? Debe estar en un lugar inaccesible, fuera de su vista. Siempre debe estar bien rotulados, ¿no? Evitar tomar medicamentos frente a niños, ¿no? A veces pues, viven los niños con los abuelos, con familias extensas y muchas abuelas, pues, reciben polifarmacia, ¿no? Y los niños lo ven, siempre quieren imitar a los adultos, observan que toman pastillitas, que toman, bueno, entonces los niños también quieren que les den sus jarabes, ¿no? Todos tenemos que conocer qué medicamentos tenemos dentro del hogar. Si hay varias personas que habitan en el hogar, para poder y conocer las presentaciones, ¿no? Porque a veces los papás, hay, sobre todo las personas adultas mayores, tienen sus pastilleros, ¿no? Y no tienen nombre, pero ellos saben qué es. Pero a veces los padres, o sea, los hijos de estos señores no saben ni de qué medicamento se trata, no saben ni qué medicamento reciben sus padres, ¿no? Y ellos no los llevan en sus blisters, sino ya están, no sé si ustedes han visto esos pastilleros que tienen por cada día, por horas, ¿no? Lo que reciben en la mañana, en la tarde, en la noche, y ellos saben qué es, pero no tienen nombre. Entonces así a veces nos llegan con esa presentación, ¿no?
No utilizar medicamentos en niños sin prescripción médica, ¿no? Otra cosa para evitar otro tipo de intoxicaciones, no usar envases de gaseosa para almacenar limpiadores, ¿no? De baños, por ejemplo, ¿no? Lejía, cáusticos o insecticidas, que también son pues mortales, ¿no? Y siempre se debe utilizar estos productos de limpieza fuera del alcance de los niños, ¿no? Y respetar las normas de seguridad cuando se quiera usar raticidas u otros plaguicidas, ¿no? No se debe evitar su uso cuando hay niños presentes, ¿no? Muy bien, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, por favor.